La entrada de Ucrania en la Unión Europea. El Consejo Europeo decide iniciar negociaciones de adhesión para que Ucrania ahora forme parte de esta unión, ¿no? Esto es parte de todo esto del mundo en guerra. Y para ingresar a la Unión Europea, un país tiene que cumplir ciertas condiciones. Y al parecer, este no es el país que cumple tal vez ninguna de ellas. Casos de corrupción, no es un país en democracia. A pesar de lo que quieran vender cadenas como CNN, por ejemplo, no es la realidad. No es el país el pobrecito que está bajo ataque, no es nada de esto. Y vemos cómo por fin, después de todo este tiempo, casi 2 años o 2 años ya, regalándole dinero a Zelensky, casi se hacía de aproximadamente 110.000 millones de dólares, prácticamente un poco más, porque parte en euro eran 50.000 millones en euros y 60.000 millones en dólares. Ese era el propósito, era lo que le estaba pidiendo a Santa Claus para estas Navidades. Y bueno, se llevó el balde de agua fría este señor, casi que llegando la Navidad y bueno, con mucha felicidad iba a obtener lo que había pedido, pero no. Santa Claus le dijo que no, tanto en América como en Europa. Y así se fue con las manos vacías, haciendo el ridículo una vez más. Y gracias a Dios, porque yo creo que ya aquí en Estados Unidos yo estoy segura que estamos cansados y parece que en la Unión Europea, bueno, algunas personas lo están, a pesar de que han votado para empezar las negociaciones, para esa adhesión. Yo pienso que no creo que esto sea un proceso fácil, no creo que sea algo de la noche a la mañana. Se tiene que cumplir todo esto. Aunque esa mujer von der Leyen asegura de que ellos están dando los pasos y están yendo hacia adelante para el cambio, para convertirse en... No, eso no es así, eso no es así. Hay que ir profundo a lo que es la realidad, pero no es lo que quieren que todo el mundo sepa. La gente quiere que la gente siga creyendo lo que ellos quieren, que pobrecito Ucrania, que hay que seguirle ayudando, que mentiras. ¿Por qué no nos sentamos todos? Ese sería mi propuesta, sentarnos todos a conversar. Si es un territorio que es vecino con otros, entonces que todo el mundo ingrese y sea parte de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? No queremos paz, no queremos progreso desde todo punto de vista. Cuando Rusia en su momento quiso ser parte, le dieron la espalda. Entonces seguimos con lo mismo de hace no sé cuántos años, dándole la espalda a otros porque los consideramos inferiores, porque eso es lo que hacen. Y esa es la realidad. Pero Ucrania, por alguna razón, ellos deciden que no es inferior. Cuando en Ucrania, ¿qué tiene Ucrania? Yo creo que el aporte sería un poco de agricultura, algunos recursos por aquí y por allá, pero de resto, ya vamos a ver los aportes de Ucrania al mundo, entre tráfico de órganos, trata de blancas, tráfico de drogas, la corrupción, pero descarada, del que es actualmente el presidente. Este tipo fue acusado de corrupción en campaña política, imagínense ustedes. Pero el brazo que lo apoya, que está por detrás de él, es tan poderoso que, bueno, lo hicieron presidente, porque así pasa. Nosotros queremos seguir con esta venda en los ojos y con creyéndonos esta historia, este cuento de niños, de que las elecciones son lo que son en los países, y estoy hablando de todos los países ya a este punto. Aquí hay una mano negra por detrás de todas estas cosas. Hubo fraude electoral en Estados Unidos, así como hay fraude electoral en países del tercer mundo como en Venezuela, de la misma manera.
Y qué casualidad que la misma compañía que lleva a cabo las elecciones en Venezuela fue contratada en Estados Unidos para hacerlo en las elecciones del 2020. Qué casualidad. Y estos tipos venezolanos que son dueños de esta compañía tienen la desfachatez de hacer una demanda por difamación e injuria en contra de cadenas de televisión, por decir lo que dijeron, decir la verdad. Son una empresa de gente fraudulenta que comete actos fraudulentos, criminales, simplemente. Y ya, eso es todo. Entonces, si eso sucede aquí, supuestamente una potencia mundial, el primer mundo, etcétera, etcétera, ¿qué creen ustedes que sucede en Ucrania? Donde además la familia B, que es la que está de presidente en este país en este momento, pues estaba haciendo negocios. Entonces, un país tan corrupto como Ucrania quiere ingresar en esta Unión Europea, que sus razones justamente eran, parte de esa unión es la paz y el progreso económico de la región, pero la adhesión de Ucrania a la Unión Europea podría significar todo lo contrario. Pero para mí, yo lo estoy viendo así. Por el momento en el que se está dando esta situación y cómo se está dando, número uno, el tira y encoge sobre el dinero va a seguir. Él va a seguir pidiendo, etcétera, etcétera. Eso se va a seguir revisando. Y en cuanto a su adhesión, eso no se va a dar. Ya llegará enero y ya veremos. Pero eso no se va a dar. En enero, estos 26 países que decidieron apoyar este comienzo de conversaciones, por decirlo de alguna manera, se van a dar cuenta del error que han cometido cuando llegue enero. Tenemos que esperar el tiempo. Sí, yo creo este tema es bien interesante, pero bien complejo. Pero si yo tengo que resumirlo en una palabra, yo lo llamaría desastre. El, este tema de la entrada de Ucrania a la Unión Europea tiene como muchas aristas, tiene muchas puntas que revisar, pero todas son negativas y son como muchos elementos que hay que revisar. Yo creo que hay que empezar por hablar o por decir de dónde viene la Unión Europea y cuál fue el objetivo de la Unión Europea cuando nació. Y ahí, esencialmente, lo que hay que hacer, recuento es finales de la Segunda Guerra Mundial, Alemania derrotada y, bueno, una revisión de qué era lo que había llevado a este conflicto. Y el nacimiento de la Unión Europea como organización tiene sus inicios en lo que era la organización del acero y del carbón. Creo que ese fue el nombre que le dieron en los años, creo que fue eso ya en los años 50. Y la idea era que los distintos actores de Europa, bueno, comerciaran, se integraran, tuviesen muchos más intercambios y a partir de la creación de esa organización es que empieza a pensarse en la idea de una unión. Claro, ustedes saben que todos estos procesos de integración tienen distintas etapas, entonces ahí se empezó por la más sencilla, pues. Después eso fue avanzando en el tiempo, se logró una unión, vamos a decir, una unión aduanera donde todos los países miembros tienen unos aranceles frente a los países externos, pero dentro de la misma zona o no hay aranceles o son muy bajos, hasta que llegas al tema de la Unión Europea. Pero lo que quería hacer referencia es que la Unión Europea, como me dicen, los inicios de la Unión Europea se dan como una iniciativa para la paz. Lo que se estaba buscando era que no se repitiera la Segunda Guerra Mundial y por eso se crea esa organización para evitar que se inicie una nueva guerra. Entonces se crea esta zona, vamos a decir, esta zona económica. ¿Y qué es lo que pasa en este caso?
que esta entrada de Ucrania, desde mi punto de vista, es contradictoria, ya que pareciera que no hay ningún tratado que prohíba la entrada a la Unión Europea de un país que esté en guerra, pero las mismas bases de nacimiento de la Unión te hablan de la paz, de la búsqueda de la paz. Entonces, cuando tú estás metiendo o tratando de incluir a un país que está en guerra, que no se sabe cuándo va a terminar, tú estás generando una contradicción dentro de tu misma organización. Ese era el objetivo, evitar una guerra entre Alemania y Francia. Ahora tenemos a Ucrania en plena guerra y lo queremos o lo quieren meter, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado hay consideraciones tanto económicas, tal vez morales y tal vez de seguridad misma para la Unión Europea. Entonces, vamos a pensar primero qué es lo que tiene Ucrania, todo lo que exige la Unión Europea para participar. Esencialmente, hay tres criterios básicos que se le exige a cada país para entrar a la Unión Europea. Uno, que tengan una democracia equiparable o similar a los países de la Unión Europea. Y ahí te diría yo, Farah, ¿qué piensas tú? ¿Es equiparable la democracia que está en Ucrania con la democracia de cualquier país europeo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, y eso es lo que la mayoría de las personas desconocen, justamente. Hemos dicho en análisis pasados, hemos hecho referencia a los videos de este corresponsal. Es un corresponsal de origen norteamericano, pero lleva 8 años viviendo en Rusia. Y él ha estado cubriendo todo lo que tiene que ver con esta guerra. Vamos a conseguir su nombre y lo dejamos por acá para que busquen su canal, lo sigan y vean de lo que estamos hablando. Y él entró en Ucrania y habló justamente con todas estas personas que viven allá. Nosotros no tenemos por qué inventar esto y él tampoco, por supuesto, él lo que quiere es mostrarle al mundo la verdad. Por eso se separó de las grandes cadenas o no hizo más trabajos como corresponsal para las grandes cadenas como AP, Reuters, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que todo el material que él les entregaba, ellos lo ajustaban a su narrativa, muchas veces cambiando o tergiversando la información. Por eso él es independiente hoy en día. Y él hizo entrevistas a personas que se encuentran en los territorios que se encuentran en disputa en este momento, en Odessa, en Crimea, y las personas allí dijeron, textualmente se los estoy diciendo, son unos nazis, refiriéndose a los ucranianos, tanto al gobierno como al ejército ucraniano, que lo que estaban haciendo era matarlos. Y esto llevan haciéndolo por mucho tiempo, esto no acaba de suceder. Todo esto está pasando, esta guerra es para proteger a esa gente que vive en esos territorios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no se largan? ¿Por qué no se van para Rusia? Pero es que esas personas son de allí. El mismo presidente que tiene Ucrania en este momento, esa persona habla ruso, creció como un ruso. Nadie habla de esto, pero es la realidad. Sí, sí, yo creo que ya respecto a este primer punto, de este primer criterio básico de la democracia equiparable a la Unión Europea, ya Ucrania está feo, pues raspada, no cumple realmente. Y así como dices tú, hay una cantidad de elementos que sustentan que efectivamente en Ucrania no hay una democracia. En No. Ucrania no hay una democracia. De hecho, este conflicto que estamos haciendo referencia, tú, esas matanzas que hubo en esas zonas de Ucrania, en esos oblast, que así los llaman a las provincias allá, eh, aparecen después del golpe de Estado en el 2014, que fue financiado por los Estados Unidos y así lo ha dicho. Los Estados Unidos, algún vocero en algún momento dijo que ellos pusieron 5.000 millones de dólares para tratar de tumbar y de que hubiese un golpe de Estado y cambiar el gobierno en Ucrania.
y lo lograron. Entonces, a partir de, bueno, hubo ese golpe de Estado, una trampa en las elecciones, después aparece el payaso de Zelensky y ustedes ahorita dicen, bueno, hay una democracia en Ucrania. No, no hay una democracia en Ucrania. Ustedes lo deben saber. Se supone que venían elecciones en Ucrania para elegir al presidente y Zelensky suspendió las elecciones. No va a haber elecciones porque, bueno, porque están en guerra. Y uno diría lo mismo, bueno, ¿qué pasaba en Estados Unidos cuando en plena Segunda Guerra Mundial hubo elecciones? Es una excusa para aferrarse al poder. Por otro lado, aparte de suspender las elecciones, también han ilegalizado partidos políticos en Ucrania. Ahí no hay una libertad para formación de partidos, para Ujú. participación de partidos en la política. Los mismos han sido ilegalizados. Y cualquier persona político, que no hable en línea con lo que está diciendo Zelensky y el gobierno, termina preso o termina muerto. A mí estos programas me gustan, pero también me preocupan porque ojalá que mucha gente nos escuche, porque las personas no, pareciera que no conocen la realidad de Ucrania. Mira, hubo un diputado del Congreso que lo vamos a decir, los servicios de inteligencia de Ucrania lo vincularon supuestamente con Rusia, le llegaron a la casa y lo mataron en su casa. Esas cosas pareciera que no salen o las tergiversan o no las divulgan bien. Bueno, el señor, bueno, él está en su posición de disentir respecto a las ideas de Zelensky y pensar tal vez en un proceso de paz con Rusia o acercamiento con Rusia. Y este señor formaba parte de uno de los primeros comités de negociación con Rusia, los que estaban cuando empezó la guerra, se creó un comité. Este señor era un senador, un diputado del Congreso, y él formaba parte de esto. Bueno, a alguien se le ocurrió decir que el hombre estaba trabajando para los rusos, no hubo pruebas ni nada, y el hecho es que le llegaron a la casa supuestamente para ponerlo preso, y así por arte de magia el hombre lo mataron en ese. Entonces, cuando tú ves eso, ya tú dices, ya va. La Unión Europea te exige a ti que tengas una democracia. Ucrania no es una democracia. Ucrania no es una democracia. Entonces ya el primer criterio está roto. Después el segundo criterio es economía de libre mercado sin obstáculos. Yo creo que Ucrania, como país ex Unión Soviética y de ese lado del mundo, son países que tienen muchísimas regulaciones y eso va en contra de todo el tema de la libre competencia y del capitalismo como tal, porque justamente, acuérdense que Ucrania es el país más corrupto de Europa, ¿ok? Ujú. Y la corrupción, bueno, tiene varias vertientes o varias fuentes para que se den. Una tiene que ver con el gobierno y el robo de recursos del Estado, ¿ok? Y prebendas también, ayudas a empresas. Pero también tiene que ver con todos estos temas de coimas, de cobros de comisión respecto de servicios del Estado. ¿Ok? Eso es esa necesidad de tener gestores que entonces le cobran una comisión dinero a una persona para que ese gestor Ujú. que tiene conexiones dentro de las instituciones le resuelva determinado problema. Bueno, Ucrania tiene esos problemas. Tienen una arquitectura para entorpecer operaciones comerciales, legales, etcétera, que al final empujan a las personas a que tengan que buscar gestores o personas dentro del gobierno, pagarles a esa persona y resolver su problema. Entonces, no sé cómo verán el tema de Ucrania como economía libre de mercado. Yo realmente no la veo así. Y el tercer requisito o el criterio básico es una mezcla, pues,
de elementos que son muy comunes para Europa y para muchos países democráticos realmente, como la independencia judicial. En Ucrania no existe independencia judicial. ¿Ok? Todas las personas que están en el sector judicial son nombradas por Zelensky. Por eso es que a Zelensky ni a su grupo lo investigan por corrupción. Por eso es que dictan cada ley loca en Ucrania que viola toda la lógica y las leyes y los derechos de las personas, como por ejemplo, si una persona toma una foto porque cayó un misil o una bomba cerca de su casa y esa persona publica esa información en una red, en Twitter, en X, en lo que sea, esa persona va presa. Ujú, Presa, ujú. inmediatamente va presa. Y las penas son 10, 20 años. Entonces te das cuenta, no hay independencia. O sea, en Ucrania se está haciendo lo que dice el payaso de Zelensky. Él es el que decide el destino Destino de jóvenes, de de mujeres, de jóvenes, hombres, de mujeres. porque él es el que los está mandando al frente a morir. No, él no va para allá. Entonces, ¿por qué otros Ujú. requisitos? Respeto de derechos humanos. No se respetan los derechos humanos en Ucrania, lo que lo acabamos de decir. No hay un Estado de Derecho. Zelensky hace lo que le da la gana, como que si eso fuera una hacienda, y los ucranianos que están allí son vacas, que él las manda a morir cuando les da la gana, les da comida cuando les da la gana y hace con ellos lo que les da la gana. Ese tema de derechos humanos tiene bastante que cortar, ¿no? Y el otro tiene que ver con la división de los poderes. En Ucrania no hay una división de poderes. Todo eso está mezclado. O sea, ustedes ven es a Zelensky todo el día hablando, soquetadas en todos lados. Ustedes no ven al Congreso diciendo nada. Ustedes no ven al Poder Judicial diciendo nada más allá de lo que quiera Zelensky que se diga. Entonces, al final, y esto es así, la Unión Europea o los líderes de la Unión Europea están forzando la entrada de Ucrania a la Unión Europea, violando toda la legislación, violando todas las normas, violando todas las reglas que ellos mismos crearon. Y eso tarde o temprano es un precio que hay que pagar. La entrada de Ucrania a la Unión Europea no responde a razones objetivas, corresponde a una conveniencia política y se está confundiendo esas ganas de ayudar a Ucrania por la guerra, pues, porque Rusia lo quiere acabar, confundir esa ayuda con otras cosas, ¿ok? Con otras cosas que al final le van a traer inconvenientes a la Unión Europea. Porque yo te digo, cada vez que yo veo estas noticias me enervo porque al final mi objetivo o el objetivo que deberíamos tener todos en la vida es vivir y vivir en paz y vivir tranquilo y que no haya guerra. Y yo cada vez que veo este tipo de cosas me preocupo porque esto lo que nos está empujando a nosotros es realmente hacia la Tercera Guerra Mundial. O sea, ¿qué gana la Unión Europea con meter a Ucrania? Claro, no estamos hablando de que va a entrar a la OTAN, pero ya al entrar en la Unión Europea, ellos le están dando una garantía de seguridad a Ucrania sin entrar en la OTAN. Le van a empezar a dar recursos, o sea, le van a empezar a dar todo lo que le pudieran dar dentro de la OTAN, pero utilizando a la Unión Europea. Y ahí esta gente simplemente se está saltando todos los procedimientos, todas las normativas, todo. Y por otro lado, están siendo vulgares y groseros hacia los demás países que también están en la lista de espera. Mire, Turquía. Turquía solicitó adherirse a la Unión Europea en 1987. ¿Esos son cuántos años son esos? 23 más 10, 36 años tiene Turquía tratando de entrar en la Unión Europea. Y recibió el estatus de candidato en 1999. Tuvo que esperar 6 años hasta el 2005 para que empezaran a hablar o iniciaran las conversaciones para su ingreso. Y después de allí, eso va para adelante, para atrás, se opone y ellos están en el aire.
Ellos tienen que, para cumplir hay unos que lo llaman los capítulos, que son como secciones de negociaciones en la Unión Europea, y tú tienes que cumplir 30 capítulos para poder cumplir con todos esos requisitos. Y una vez, bueno, cuando cumples los 30 ya, bueno, ya estás listo, ya vamos a ir a la votación para que tú entres. Bueno, esta gente tiene 36 años trabajando y van por el capítulo 16, es decir, van por la mitad de los capítulos que requieren. O sea, si esto es así, significa que Turquía va a terminar entrando en la Unión Europea en el año 2050 y tienes a Macedonia del Norte desde el 2004 tratando de entrar. Tuvieron que cambiar el nombre o sea, hasta eso. Bulgaria está también en ese proceso. Bosnia también está en ese proceso. O sea, es una cuestión impresionante cómo es no sé cómo, la hipocresía, lo que llaman los dobles raseros, porque entonces para los pendejos, para los demás países que quieren entrar en la europea, le dicen, quítese la ropita, póngase ahí, siéntese ahí, le echas agua. O sea, los humillas y los tratas como te da la gana, pero bueno, eso es la ley que ellos tienen. Ahí dice, bueno, tú tienes que hacer esto, 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 tú te tienes que vestir de amarillo, tú te tienes que cortar el pelo de esta manera, y el que quiere entrar lo tiene que hacer, excepto Ucrania. Ucrania no tiene que hacer nada. Ucrania es un país de delincuentes, pero lo necesita para hacerle daño a Rusia. O sea, eso, yo siempre repito la misma frase. Ucrania es un X. Ucrania es un vulgar instrumento de Occidente para tratar de destruir a Rusia. Y yo no soy prorruso. Yo no soy prorruso. Yo soy pro Occidente porque vivo en Occidente. Pero el que yo sea de Occidente no significa que yo tenga que mentirme a mí mismo, mentirme a la audiencia, mentirle a la audiencia que nos está escuchando, engañar a la gente y taparme los ojos frente a la realidad. Ellos tienen sus objetivos. Posiblemente esos objetivos no son los objetivos de la población de Europa y de los Estados Unidos, pero es el objetivo de los que están gobernando. Y ese objetivo tiene un precio. Y ese precio en este momento, ahorita lo está pagando Ucrania. Pero nosotros también lo estamos pagando de cierta manera, porque la inflación que hay en los Estados Unidos, la inflación que hay en Europa, la destrucción económica de Europa, tiene que ver con Ucrania, como dices tú. Esta gente le quería regalar 50.000 millones de euros a Ucrania. Biden le quería regalar 60.000 millones y no se pudo. Y lo de los 50.000 millones 50.000 millones. es gracias a que existe Hungría. Gracias a Hungría es que no le van a dar los 50.000 millones, porque el única persona sensata, pareciera que la única persona sensata ahorita en la Unión Europea es el presidente de Hungría. Que el tipo dijo, señores, ustedes quieren meter a Ucrania a la Unión Europea, no se puede, esta gente no cumple los más mínimos requisitos para la entrada de esta gente. Pero entonces los otros 26 países le cayeron encima a Hungría y Hungría dijo, me salgo de la reunión, ustedes decidan lo que quieran ahí. Eso sí, el día de mañana, cuando haya un problema, a mí no me culpe. Es responsabilidad de ustedes. Eso sí, el hombre logró que le soltaran 10.000 millones de dólares en Millones de ayuda dólares en ayuda. que tenían yo no sé cuántos años retenidos por la Unión Europea a Hungría. Él estaba pidiendo 30.000 millones y le dieron los 10.000 millones. Entonces eso fue el pago. La Unión Europea le pagó 10.000 millones de dólares a Hungría para que dejara entrar a Ucrania. Eso sí, solo esos 10.000 millones nada más le sirvieron para eso, porque igual el presidente de Hungría les bloqueó la entrega de los 50.000 millones de dólares a Ucrania. Es un tipo realmente brillante, supo jugar, ha sabido jugar sus cartas y yo creo que es tal vez el más consciente del peligro que representa Ucrania para la Unión Europea y la violación de la normativa. O sea, yo de verdad a veces me pongo a mirar hacia el cielo y analizo y yo digo,
Pero ¿qué está pasando en el mundo? El mundo duró 100 años creando normas, creando reglas para un mundo mejor, que hubiese igualdad ante la ley, ¿m? Igualdad jurídica ante la ley. Y esta gente, tanto en Estados Unidos con Biden, desde que llegó Biden, más la von der Leyen y el Borrell en la Unión Europea, están destruyendo los cimientos de la legalidad del mundo, porque la entrada de Ucrania en la Unión Europea es ilegal. Es ilegal. Mira, para que a ti en los temas de procedimiento, para que a ti tú te puedas ser un candidato a entrar a la Unión Europea, te exigen muchísimas cosas. A este país no le exigieron absolutamente nada. Y los europeos lo saben. Si tú le preguntas a europeos, mira, por 5 bolívares, ¿cuál es el país más corrupto de Europa? Ucrania. Y nosotros hicimos un programa, míralo, ¿te acuerdas, Farah? Ese. O sea, ¿cómo este señor, que es un corrupto de primera, aquí se está comprando 2 barcos, 2 yates por 75 millones de dólares, que no ha hecho ningún cambio por reformar en los esquemas de corrupción en Ucrania, le están dando luz verde para entrar a la Unión? Miren esto, este es el de Business Insider, un mapa que dependiendo de qué tan rojo sea el color, o sea, que más oscuro es más corrupto. Entonces ustedes ven que aquí estos ponen a Estados Unidos en amarillo, se supone que no es corrupto, pues, igual que Europa. Tienes a Rusia en rojo, pero tienes a Ucrania en rojo. Entonces tú te estás metiendo este corrupto país en un país sin corrupción. Eso va a tener algún resultado, porque eso es como un cáncer que se pega. Pues no crean que Ucrania va a echar para atrás. Y entonces cuando ustedes empiezan a ver, que eso también te lo estaba comentando Farah, o sea, esta gente hila fino. ¿Por qué hilan fino? Porque es que ellos como que ponen en un tablero todas las variables que no les son favorables y esta gente empezó, ese es mi análisis, esa es mi conclusión, esta gente empezó desde la llegada de Zelensky a tratar de lavarle la cara de la corrupción a Ucrania. Esta gente parece que debe haber empezado a meter plata en muchos sitios, porque entonces de la noche a la mañana, un país como Ucrania, que cada vez es más corrupto, acuérdense el tema de Burisma y de Joe Biden y del el Hunter Biden. Los vínculos de Biden con Ucrania son corrupción. Esta gente le pagaron dinero a Hunter Biden en ese esquema de corrupción para que los Estados Unidos le soltara plata a Ucrania. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú que un país que más bien cada vez se está volviendo más corrupto porque es un negocio y porque nadie los castiga? Acuérdense qué fue lo que hizo Biden respecto de Ucrania. Había un fiscal que estaba investigando a su hijo por tráfico de influencias y por corrupción en esta empresa energética de Ucrania. Y Biden lo que llegó fue diciendo, y eso está, búsquenlo en internet, el que le interese se lo paso el video, no es una grabación, es un video de Biden. O sea, él hablando, está hablando como en una reunión, como en un seminario, y le preguntan por el tema de ese caso de Burisma, y él dijo, no, yo le dije al presidente, si tú no me destituyes a este fiscal que está investigando a Burisma y está investigando a Hunter Biden, yo no te voy a dar los $1.000 millones en ayuda. Lo dijo públicamente. Y el presidente le dijo, bueno, pero es que eso no lo decides tú, eso lo decide Obama. Si tú quieres, le dijo Biden, si tú quieres, yo te llamo Obama aquí está mi teléfono, que me comunico directo con él, para que te lo diga a ti, él directamente. O tú destituyes a este fiscal o yo no te doy los $1.000 millones. Y Biden lo decía como un malandro chavista de barrio, con una prepotencia y una risa. Entonces, este tema de lo que quería hacer la llamada de atención es que estas cosas de que la percepción de que la corrupción está mejorando en Ucrania no es real.
sigue siendo un país corrupto, de hecho, yo creo que es más corrupto después de la guerra, pero Ujú. necesitaban lavarle la cara a Ucrania para decir: "No, pero es que Ucrania está mejorando, vamos a meternos en la Unión Europea".